sentarse acá. Ay, perdón. No, a mí no me dieron con. ¿No tenés la tapita? No, tranquilo. ¿Qué hora tienen, chicos? Las 7. ¿Qué le ves hacer? Ah, sí. Así, o sea, saltas. No me acuerdo más. Es secreto. Hiciste 50.000 veces el hecho. Bien, bueno, ¿qué vamos a desarrollar en este tiempo que queda de clase? ¿Sí? Este libro de la autora que se titula Envidia y Gratitud. Es muy interesante, si me preguntan, es un libro que puede aplicarse para hasta incluso en actos más cotidianos y sencillos, ¿sí? Porque la autora hace todo un desarrollo sobre cómo se origina la ansiedad en el ser humano. ¿Cuándo adviene la ansiedad? ¿A partir de qué momento y ante qué? Consecuentemente, la ansiedad, la angustia y el temor, ¿no? Pero ¿cómo esto se relaciona con el psicoanálisis? Gracias a una sola teoría, que es la del objeto. Y por supuesto con la noción del yo, ¿sí? ¿Qué vamos a desarrollar? Y este libro se encuentra en su dossier, ¿sí? Con Melanie Klein. Melanie Klein es parte de la escuela inglesa, ¿sí? Que también está conformada por Anna Freud, ¿sí? A diferencia de Anna, Melanie Klein va a plantear que sí es posible la transferencia dentro del dispositivo del tratamiento psicoanalítico con niños, y también va a plantear lo siguiente. La autora no estaba de acuerdo con la tesitura freudiana de que no existía algo previamente al complejo de Edipo, ¿no? Entre otras palabras, estoy diciendo que estamos frente a una autora que va a plantear que sí hay algo previamente al sepultamiento del complejo de Edipo y que el aparato psíquico no se funda, como dice Freud, después del sepultamiento, sino que ya nos vamos a encontrar con un yo. ¿Y cómo es ese yo? Temprano. Entonces, para Melanie Klein, al principio ese bebé, ¿sí?, va a estar compuesto por un yo temprano. ¿Cómo es ese yo? Es un yo rudimentario, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es un yo que posee herramientas rudimentarias para vérselas con el entorno que lo rodea.
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un bebé tiene hambre? Llora, ¿no? Cuando se siente incómodo, llora, ¿sí? O cuando algo le da gracia, comienza a responder a esos primeros estímulos y comienza a desarrollar la risa, ¿sí? Vieron que es interesante cómo, y es muy, muy interesante observar cómo un bebé de a poco va adquiriendo, ¿sí?, la risa, ¿no? Y responde mediante la risa, ¿sí?, ante cualquier estímulo, ¿no? Entonces, estamos frente a un yo que de a poco se irá complejizando, pero hay un yo, ¿no? Entonces, ¿existe un yo antes del complejo de Edipo? Si tenemos en cuenta la segunda tópica freudiana, es decir, la bolsa, ¿no? Para Freud hay un yo. La constitución del yo se da ¿cuándo? Su constitución, fíjense. La primera represión. Exacto. Se origina a partir de un acto represivo. En cambio, para Klein estamos frente a la tesitura que hay un yo rudimentario, un yo temprano, que está desde un inicio, que por supuesto para elaborar esta teoría Klein se inspira y toma como referencia a la segunda tópica freudiana, porque Klein dice, así como hay un ello, ¿no? Había sido que al inicio hay algo, capaz que no de manera tan compleja como por ejemplo pensar a un yo ya constituido como representante de la sensatez, ¿sí? Entonces podemos llegar a decir que podemos estar frente a un yo que rudimentariamente se comienza a defender de ese entorno y comienza a pedir lo que necesita, ¿no? Esto va a ser clave porque luego Lacan va a tomar esto de Klein. Es casi una, y hasta me atrevo a decir, la única, ¿sí?, discípula de Freud que Lacan le tira flores y admira muchísimo su trabajo científico. Lastimosamente no podemos decir lo mismo de Anna Freud, porque Lacan va a ser durísimo con Anna Freud. Le va a decir que se desvió totalmente el trabajo del padre y que no pudo, digamos, hacer honor a su legado, ¿no? En cambio con Klein, debido a lo objetiva y científica que sus trabajos, en este caso con la clínica con niños, la caracterizó, Lacan la toma como referencia muchas veces para poder pensar a ese infans, va a decir Lacan, a ese niño o niña que se está constituyendo. Luego Lacan va a decir es un infans en donde es una promesa de sujeto, ¿no? Ese bebé que nace, que viene a este mundo, va a ser una promesa de sujeto, porque todavía no lo es, ¿no? Necesita de otros elementos para que su constitución subjetiva, en este caso, se consolide, ¿sí? Entre otras palabras, desde la tesitura lacaniana necesita un otro, ¿no? Y esto va a ser posible, esta concepción del lugar del otro para la constitución subjetiva, va a ser gracias a estos aportes de Melanie Klein, ¿sí? Porque Melanie Klein, al igual que muchos discípulos de Freud, pueden identificar ciertos vacíos en la teoría freudiana y se atrevió a nadar en esos vacíos, ¿no? Como por ejemplo, si estamos entonces bajo la firmeza de que hay un hecho en un inicio, que solamente está constituido por pulsiones parciales y que busca su satisfacción, ¿sí? ¿Por qué no hablar entonces que hay un yo temprano, ¿no? Previo a ese yo constituido después del acto represivo. Entonces, esto es interesante, lo hizo con mucha cintura Klein. No contradice la obra freudiana, sino que va a proponer algo que va a complementarla, ¿no? Está bien lo que dice Freud de que el yo se constituye después del acto represivo. Pero a mi entender, dice muy científicamente y respetuosamente Klein, existe un yo de tipo temprano. Y hace todo un desarrollo teórico de este yo temprano, de sus cualidades, y cómo se desenvuelve en ese mundo exterior, hasta incluso explicando a la bolsa freudiana que es una belleza leerlo, ¿sí?
No es fácil, ¿sí? Eso significa que hay un nivel de complejidad en esta autora y en los capítulos que ustedes tienen en su dossier, que la lectura puede ser que sea algo compleja, pero está a la altura de lo que la autora pudo teorizar y hasta inclusive por eso hoy es tan reconocida y hasta inclusive como representante total y absoluta de su escuela, ¿no? Y Ana, pobrecita, queda debajo de la mesa, ¿no? Porque los desarrollos de Ana fueron generales, obsoletos y muy, si se quiere, por fuera de lo que se venía planteando en el psicoanálisis en ese momento, ¿sí? Bien, entonces vamos a centrarnos acá. Melanie Klein va a plantear entonces que existe un yo temprano. Freud va a decir que el yo se constituye a partir de un acto represivo. Entre otras palabras, el complejo Edipo. Después, cuando avancemos con Lacan, ¿sí? Vamos a hacer este cuadro comparativo. Háganlo ahora y dejen vacía esta columna. Esta dejen vacía. ¿Sí? Y vamos a completar cuando vemos Lacan. Acuérdense de esto. Para Lacan, el yo se constituye a partir del estadio del espejo. ¿Va? Entonces, a ver si me siguen. Para Lacan, el yo se constituye mediante el estadio del espejo. Y escuchen, el yo se divide en dos. Yo, moi, yo, je, en francés. ¿Está? Entonces, nos vamos a encontrar con un yo, moi, je, moi, se lee en realidad, que es yo, je. ¿Está? Que voy a pasar a explicar mañana, que se le estalló el espejo y estas divisiones del yo. ¿Sí? Para Klein, el yo es posible pensarlo antes de la constitución del aparato psíquico. Y va a decir que el yo es temprano. Y para Freud, el yo, su constitución se origina a partir de un acto represivo. ¿Quedó claro esto? ¿De nuevo? Vamos de nuevo. Sí. Jacques Lacan. Voy a adelantar un poco a la clase de mañana. Jacques Lacan va a decir que el yo necesita constituirse a partir de un nuevo acto psíquico, ¿sí? Ese acto psíquico se va a dar de una manera muy singular, que luego va a originar a la constitución del yo, dividiéndole en su momento en un yo moi y en un yo je, ¿sí? No se asusten porque esto doy mañana. Luego Klein va a decir que incluso Lacan se inspira de Klein para hablar sobre el yo, pero no solamente de Klein. Yo, moi, yo, je, en francés. Así. Salió que me encerró. No, Sí, JE. Ahí va. ¿Qué pasa? En el yo moi es el yo propio del narcisismo. ¿Sí? Es el yo del narcisismo. Y el yo je, estamos frente a un yo en donde ya está constituido, conformado, consolidado. ¿Sí? Melanie Klein va a decir que existe un yo temprano, ¿no? Previo a el yo de la segunda tópica, ¿no? Fíjense que acá en la segunda tópica, estamos acá, en la columna de Freud. El ello, el yo y el superyo, ¿sí? Van a ser sistemas que se van a constituir a partir del acto represivo. Bueno, viene un acto represivo que origina el aparato psíquico y va a generar una hendidura en el saco freudiano, ¿no? Marcando un antes y un después en ese aparato psíquico en cuestión, ¿sí? Esto va a permitir la consolidación del yo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la teoría freudiana no se explica algo más profundo que esto, ¿no? ¿Por qué recién en la represión se constituye el yo y no antes? Y Klein viene a decir
tiempo después, en realidad es porque hay un yo temprano, ¿no? Ya nos vemos con un yo que tiene que vérselas con pedir mediante el llanto atención para que se lo alimente, ¿no? A su vez, gestionar el sueño, ¿no? Y el descanso, ¿no? Vieron que es muy común ver cómo hay niños, ¿sí?, que se mueren del sueño y no ceden al sueño, ¿no? Y se frotan los ojos, se quedan dormidos, después se despiertan, ¿no? Y no quieren ceder al sueño. Bueno, ahí estamos, ¿por qué? Porque estamos realmente frente a un yo un poco más rudimentario que no puede, digamos, lidiar con el descanso, ¿no? En cambio, imagínense, ustedes en carácter de adultos tienen sueño. El hijo de mi prima, ay, no sé por qué hace eso, se levanta, se duerme, se levanta, se duerme. Claro. Pasa así. Claro, porque capaz que quiere hacer otra cosa, o otros estímulos le llaman la atención, ¿no? Pero no pueden lidiar con el raciocinio que se necesita para entender que ese momento es para dormir, ¿no? O sea, imagínense que hasta los propios adultos a veces les pasa eso, que no pueden gestionar o ceder, si se quiere, el sueño, ni gestionar esta cuestión de que el sueño es necesario, ¿no?, para el descanso. Menos un niño, ¿no? Un niño de un año y medio, por ejemplo, ¿no? Que generalmente vieron que es muy común en el discurso materno. Tengo que hacerle dormir, ¿no? Hacerle dormir, ¿no? Como si fuera que es condición de la posición materna generar lo propicio para que el sueño se condicione en un ser distinto a ella. Cuando, por ejemplo, algo tan innato como el cansancio, ¿sí?, tendría que advenir simplemente. Y no, eso no es tan fácil, ¿no? A veces toda esta pantomima de apagar la luz, poner la luz de una musiquita, no sé qué, ¿no?, para que el bebé duerma, ¿no?, crear todo el ambiente propicio para que se da el sueño, siendo que como seres humanos, o sea, estamos prácticamente predispuestos a ceder al sueño, y aún así tiene que haber un otro que tiene que garantizar eso, ¿no? Eso, dice Klein, es propio de que estamos frente a un yo inmaduro, rudimentario. En cambio, fíjense que ustedes como adultos, cuando tienen sueño, y bueno, algunos ceden al sueño, otros no, o se sobreestimulan, ¿no?, en el sentido de que buscan hacer otras cosas y no ceden al sueño, se quedan mirando una serie hasta tarde, sabiendo que tienen sueño igual, ¿no? O en el peor de los casos el insomnio aparece ahí cuando más cansados están, ¿no? Entonces, pero ahí intervienen otros factores para que ese sea el resultado. ¿Y qué factores intervienen? La ansiedad, ¿sí? Es interesante porque la autora da una linda definición de ansiedad, ¿sí? Entonces, en esta diferenciación que estoy haciendo, fíjense cómo estamos frente a tres autores que se van a definir de forma sumamente distinta al yo, ¿no? Pero que a su vez estas tres propuestas se complementan entre sí. Lo que acá difiere a estos tres autores es el momento psíquico en el que el yo, ¿sí?, se consolida o inicia, ¿no? En Klein es desde un inicio, al igual que el puro ello, ¿no?, que conocemos de la segunda tópica freudiana, ¿no? Y es un yo rudimentario. La autora va a hablar de posiciones. En el libro se van a encontrar con una denominación y una propuesta teórica que se llama posición esquizoparanoide. ¿Cómo? ¿Sí? Posición esquizoparanoide. Y después se van a encontrar con los conceptos de objeto. Objeto bueno y objeto malo. ¿Por qué malo? ¿Por qué malo? Voy a explicar. A ver. Teóricamente este yo, al igual que el yo freudiano, va a llevar a cabo elecciones objetales, ¿no? Por más de que sea temprano. ¿Qué pasa, alumno? ¿Me tentás? Me da ganas de reírme también y no sé qué te estás riendo. ¿Qué? Ah, ¿vos le decías a ella que escribo por vos? Ah, mira. Bien.
Qué buena compañera que siempre tener una compañera así. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? Esto es muy importante. Para Klein, la noción de objeto es clave, ¿sí? Porque eso va a explicar ni más ni menos los vínculos que a veces un ser adulto establece con sus objetos. ¿Qué va a decir Klein? El primer objeto al cual amamos es el pecho materno, ¿no? Entonces va a dividir al objeto en pecho bueno, pecho malo, ¿no? Y voy a explicar por qué. Si estamos frente a la posibilidad en el que a un bebé se le quita la posibilidad, valga la redundancia, del amamantamiento, ¿no? Puede ser que esto le genere ansiedad al niño, ¿no? Porque tiene que asumir la pérdida de ese objeto, ¿no? No les digo que piensen en sus primeras historias, pero piensen Ya lo en... hice. Tarde. Piensen en hermanos, primos o, por qué no, en las suyas, ¿no? Y pregúntense cuándo y en qué momento dejaron de amamantar, si es que tienen noción, si les contaron alguna vez por cuánto tiempo eso se llevó a cabo, ¿sí? Y traten de buscar una relación, cómo creen que después se relaciona esa ruptura con ese objeto del pecho bueno o malo en este caso, ¿sí? En función a cómo se vinculan hoy con estos objetos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tesitura de Klein? ¿No? La autora va a decir que si estamos frente a un niño que experimentó la pérdida temprana del pecho como objeto, ¿sí? Estamos frente a alguien que elaboró tempranamente la ansiedad, ¿no? Y la angustia ante la pérdida del objeto, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común cuando hacía consultorio con niños. Es muy común observar, por ejemplo, que niños que a veces poseen madres como por ejemplo docentes, ¿no? Que vieron que la licencia por maternidad es los días son muy escuetos, ¿sí? Y hasta incluso como máximo son 3 meses, ¿sí? Entonces, luego se encuentra esta madre ante una jornada laboral casi normal previamente a haber traído al mundo un bebé. Ahí ocurren dos cosas. La presencia-ausencia materna, ¿no? No solo el niño va a tener que lidiar con la idea, niño o niña, de que ese pecho ya no está a disposición de él, sino con la misma ausencia materna, que en ese momento solamente es pecho, ¿no? Y estoy hablando de un bebé de meses. Después, cuando el niño adquiere entre los 1 año y medio, 2, ya un cierto registro de que esa madre no es solamente un pecho, sino que es una mano, que es una caricia, que es un abrazo, y comienza a introducir el lenguaje, ¿no? Y decirle qué lindo que estás, esta es tu mano, mira cómo estás vestido, lo abraza, lo libidiniza, ¿sí? Imagínense lo que es internalizar para ese niño que esa madre ya no está del todo para él, ¿no? Lacan va a decir, es otra cosa más allá de madre. Y es ahí donde nos encontramos con la primer pérdida objetal, ¿no? ¿Qué pasa? No es cualquier pérdida, porque si hay algo que es el pecho, ¿sí? El pecho es un objeto que es satisfacción pura. Es pura y directa, inmediata, ¿no? El niño tiene hambre, succiona, tiene lo que quiere. Se terminó, ¿no? Entonces, imagínense de la noche a la mañana quitarlos, ¿no? 3 meses estar amamantando y por H o por B, después porque se vuelve a la escuela, al trabajo, donde sea, en vez de que sea libre demanda, comienza a ser cada 2 horas, cada 4, cada 6, y por las exigencias de la vida misma luego se quita, ¿no? Bueno, según Klein, esto genera consecuencias psíquicas muy graves, ¿sí? En ese niño o niña en constitución, en donde va a empezar a desarrollar, ¿sí?, la ansiedad, ¿sí?, entre otras cosas como la angustia
Y por supuesto es ahí donde se introduce el concepto de posición esquizoparanoide. ¿Por qué esquizo? La autora va a hablar de una posición esquizoparanoide porque va a sostener que el niño o niña va a dividirse, su yo va a escindirse en dos, por eso esquizo, ¿no? Eso hace referencia a la escisión, ¿no? Ese yo se va a dividir en un yo que va a introyectar de sus objetos lo bueno y proyectar lo malo. Ese va a ser el desafío de ese yo temprano. ¿Qué significa esto? Lo bueno, incorporarlo a lo bueno, a ese objeto. Le voy a dar un ejemplo. La madre se va a trabajar, niño de 1 año y medio, vamos a llamarlo así, y tiene que empezar a lidiar que la madre, por lo menos a la mañana, no está, ¿no? Y se queda con otra persona, niñera, vamos a llamarlo con lo que sea. Pero esa madre no está a disposición de él. Y va a aparecer algo en carácter de suplencia y va a ser el objeto transicional, ¿no? Teoría netamente freudiana, ¿no? ¿Qué va a decir Freud? Aparece el peluche, la manta, la remera de la madre, ¿no? Hasta incluso con el perfume de la madre, que a veces el niño arrastra por todos lados con la remera, con el perfume de la madre, ¿no? El camisón, puede ser un peluche, un juguete. El objeto transicional cumple la función de suplir la ausencia insoportable, en este caso de la madre en cuestión. Entonces, fíjense, se introyecta ese objeto bueno, ¿no? Se lo hace propio. Por eso se arma la tole-tole cuando le sacas al niño su objeto que le permite justamente simbólicamente lidiar con esa ausencia materna. Mi hermanita, tenemos 15 años de diferencia, cuando era chica, tenía una mantita que arrastraba por todos lados. Entonces cada tanto teníamos que meterla en la lavarropa. No se imagina el quilombo que se armaba cada vez que metíamos esa manta en la lavarropa, ¿no? ¿Por qué? Porque la arrastraba, comía con ella, dormía la siesta con ella, ¿no? Entonces claramente esa manta venía a representar ahí, a taponar una ausencia, ¿no? Fíjense, ahí se introyecta eso bueno que proporciona el objeto en pos de mantener en entereza a ese yo. Ahora, el objeto malo, ¿no? ¿Qué puede ser? Hasta incluso el mismo pecho. Por ejemplo, si estamos frente, ¿no?, a una madre, que me tocó atender un caso así, que no le gustaba dar el pecho y le privaba, ¿sí?, a ese niño el pecho, bajo el supuesto, porque la madre planteaba esto: me lastima, me muerde, no le voy a dar el pecho. O, por ejemplo, también otro caso en donde esta madre decía: no me gusta sacar el pecho en cualquier lado, siento que me miran todo el mundo, entonces no le doy, ¿no? Y si uno se pone a pensar, bueno, yo le devolvería la pregunta a ustedes: ¿qué tan válido es eso, no? Porque estamos frente a una madre que proporciona su propio cuerpo y sí, tiene que exponer su propio cuerpo ante otros, ¿sí? Imagínense, en plena comida familiar, el bebé demanda, pide, tiene hambre, y ahí tiene dos opciones, ¿no? O saca el pecho o no. No hay mucha vuelta que darle, ¿no? Después podemos encontrarnos con una mujer que haga rodeos, que también tenga el mismo problema y diga: bueno, mira, a mí me da vergüenza sacar el pecho delante de todos, pero agarro a mi bebé, me voy a una habitación, le doy tranquila y solucionado el tema, ¿no? O algunas madres incluso se ponen alguna manta, algo que las tape, ¿no? Entonces, como de igual manera, sí, vamos a problematizar ese acto, no es un acto tan cómodo para llevarlo en público, ¿no? O sea, cada mujer puede llegar a hasta inclusive lidiar con el dique de la vergüenza en esos casos en particular. Pero privarle el alimento a un niño, y ahí hay un hilo muy fino, ¿no? Entonces, si estamos frente a una paciente que le dice a su analista: no le doy porque me da pudor, entonces la pregunta sería: bueno, entonces ¿qué le das? Y no, nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso habla más de la estructura psíquica de la madre
¿no? O de su propia castración o de su propio Edipo que de otra cosa. Entonces, ahí viene la figura del padre interdictor, ¿no? Y que por eso es muy importante esto de tener en cuenta el Edipo. Que muchas veces el padre, bueno, ¿qué te parece si le damos, no sé, el biberón, si le damos la mamadera, complementamos con tal cosa, o fijamos, buscamos otra persona que nos dé leche, qué sé yo, tal, bueno, ¿no? La figura de la terceridad, ¿no? O puede pasar también que estemos frente a una madre que niegue al objeto del pecho, pero busca un suplemento, mamadera, ¿listo? Se terminó, ¿no? Es válido, ¿sí? Pero de alguna manera u otra, ahí hay una pérdida, ahí hay un duelo que va a tener que hacer ese bebé. Porque esa primera succión que llevó a cabo, ese primer acto pleno de felicidad, mediante la succión del pecho materno no lo va a tener más. Entonces, ahí, si se quiere, hay una pérdida objetal, ¿no? Entonces, siempre esa primera succión estuvo. El problema es cuando ya no la está y no se sostiene en el tiempo, ¿no? Y ni hablar cuando el niño al fin incorpora esta idea. Ah, esto no es un pecho. El pecho tiene patas y se llama mamá, ¿no? Ah, mamá me acaricia, me dice que me ama cuando se introduce el lenguaje, me abraza, ¿no? Entonces Nia está a mi disposición. Y cuando ve que esa madre se va y no es toda madre, hace otras cosas, tiene pareja, había sido que hay un hombre en la cena, ¿no? El niño tiene que enterarse que encima tiene que compartir a la madre, ¿no? Entonces, díganme si no es duelo tras duelo tras duelo, ¿no? Y encima, en función de eso y solo así, y en esas condiciones de vivir un duelo tras duelo ante la pérdida de ese objeto único y tan amado y anhelado, aún así decidimos amar, ¿no? Entonces eso es interesante porque ahí Klein viene a decir, a ver, mínimamente lo que puede llegar a desarrollar un bebé es ansiedad, ¿no? Y fíjense, ahí está la particularidad. No solo desarrolla ansiedad, por eso Klein dice, no, hay un yo temprano, un yo que puede destruir inclusive, ¿no? Cuando vieron que es muy común en el discurso materno escuchar, bueno, estoy tratando de sacarle la teta, pero no quiere, llora, patalea, ¿no? Comienzan a aparecer los primeros actos de agresividad del niño hacia la madre. Como por ejemplo, que le muerda el pezón, ¿no? Entonces esto es interesante cómo se puede morder algo que te da vida. O sea, ¿cómo destruyo algo que me satisface a la vez? Eso es la pulsión, ¿no? Entre otras palabras, la pulsión tanática, ¿no? Andando con patas, ¿no? Porque el bebé mordería el pezón materno, lo lastimaría siendo que es su fuente de satisfacción primordial. Entonces, ahí Klein dice, debido a la posición esquizoide, debido a que ese yo tiene que lidiar con la ambivalencia de ese objeto es mío, no lo quiero perder, pero sé que lo voy a perder, por lo tanto no sé qué puedo hacer al respecto. Yo rudimentario, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa que sea rudimentario? Que no tiene las herramientas para lidiar con esas pérdidas, ¿sí? Que no es una pérdida cualquiera, partamos de ahí. Entonces, debido a este escenario algo trágico de todo lo que tiene que vivir, imagínense un bebito de 0 días hasta los 3 años, que, ¿por qué digo los 3 años? Porque a partir de los 2 a los 3 ya comienza a incorporarse el lenguaje. Y menos mal, ¿no? Porque se comienza a poner palabras donde se le dice al niño, tu mamá se va a trabajar. Ya viene, igual el niño se tira al piso, patalea, porque la madre se va, pero la palabra ahí viene a ser como un manto, como un paño, como para aliviar la ausencia materna. Después aparece el objeto transicional, ¿no? Aparece, no sé, la figura de una tía, una abuela, un hermanito capaz que alivie esa ausencia, ¿sí? Pero ahí el mundo del lenguaje viene a dar cierto alivio, ¿sí? Pero antes de eso, el bebé no entiende nada. El bebé lo único que quiere es su satisfacción, es puro principio de placer, como lo que dábamos cuando desarrollamos a este ello en cuestión, ¿sí? Entonces no entiende que si la madre
no está es porque está trabajando y va a seguir llorando, digamos. No tiene la capacidad de racionalizar del porqué de la ausencia materna. ¿Sí? Es por esto que fíjense que no es casualidad que recién la figura paterna puede entenderse como tal, su función, el rol paterno puede entenderse recién a partir de los 4 o 5 años, ¿no? Porque hasta en ese momento lo único que interesa es la satisfacción funcional para ese niño y la presencia de ese primer objeto amado, que siempre es la madre. Entonces, tenemos que lidiar con la idea que en los primeros 5 años de vida de ese niño o niña, la madre es su prioridad, porque es fuente de su propia satisfacción funcional, ¿no? Es el placer con patas, ¿no? Porque esa madre no solo lo alimenta, lo liviniza, lo acaricia, lo abraza, duerme con él, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, pero generalmente cumple esa función basada en la ternura, en el cuidado, lo abriga, lo cambia, lo toca, lo acaricia, ¿no? Hay mucha libido ahí puesta ahí en esa bolsa de carne, ¿no? Que viene a ser ese niño. Entonces, imagínense que todo ese mundo rosado de amor y de divinización comience cada vez más a caerse, a disiparse, porque la madre es otras cosas. La madre, cuando comienza el niño a dar cuenta, ah, ¿y este señor quién es? ¿No? ¿Y por qué duerme con mi mamá? Si mi mamá es mía, ¿no? Es lógico que se pregunte el niño. ¿Y este señor por qué le da un beso a mi mamá? ¿No? Y yo no le puedo dar un beso a mi mamá. Por ejemplo, ¿no? Las preguntas sobre, ¿no? ¿Y este señor por qué me dice qué tengo que hacer? Si yo le hago caso a mi mamá, ¿no? Es lógico que un niño de 3 años comience a hacer estas preguntas cuando la madre prácticamente la mayor parte de su tiempo lo comparte con ese niño, que es la prolongación de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, cuando aparece la terceridad, y esto es muy interesante como Freud ahí lo trae en el complejo de Edipo, por eso el complejo de Edipo tiene la vigencia que tiene hoy. El padre es un problema, literalmente es un problema para el niño, no para la niña, pero para el niño el padre es un problema. ¿Quién es este señor? A la larga, esa es la pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué hace acá en este cielo idílico que estaba con mi mamá? Y este señor viene a hacer qué cosa. Y muchas veces no es el padre, puede ser el rol de un abuelo que impone, ¿no? Que dice las cosas se hacen así, ¿no? Puede ser el rol de un tío, alguien que ocupe esa figura, ¿no? De interdictor con ese rol. Pero dice Klein, a la primera amenaza que ese objeto tan amado como el pecho, ¿sí?, corra el riesgo de no ser parte de la cotidianidad de ese bebé, el bebé comienza a desarrollar ansiedad. Y les voy a pedir, eso es tarea para mañana, que lean el concepto de ansiedad de Klein. Es tan contemporáneo. O sea, no le llega ni a los talones todas las boludeces que ustedes ven en Reel de lo que significa la ansiedad. Lean a Klein. Klein describe la ansiedad, y fíjense el año de publicación de Klein, de Envidia y Gratitud, ¿no? Cómo define con la belleza y a la altura qué es la ansiedad, diciendo que encima un bebé experimenta todo eso ya cuando no tiene la certeza de que tendrá a ese pecho a disposición para él. ¿Sí? Y que eso a la larga lo va a condicionar para elegir sus objetos amados a lo largo de la vida. No es lo mismo, escuchen, que alguien, un adulto ame desde la falta, ¿sí?, desde la carencia, a amar a alguien en función en donde nunca se le privó esa fuente de satisfacción. ¿No? Piénsenlo. Nos vemos mañana con la cama. ¿Y qué? Y 36. Tomalo uno, gracias.